Lucas capítulo 24, Lucas 24, 46. Aleluya. En esta noche, hermano, yo le quiero decir que estoy contento, pero a la vez estoy triste, porque sabe una cosa, que cuando alguien trata de levantarse, hermano, el enemigo lo ataca con todo. Sí, Señor. Y realmente, hermano, pero a veces como humanos tenemos miedo, pero hay poder en el nombre del Señor. Y vamos a levantarnos por completo, hermano, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos rescatados, amén, para predicar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 24, versículo 46, en el nombre de Jesús, pongámonos todos de pie. Dice la palabra de Dios: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Vamos a hacer una cosa, hermanos. Yo les pido que ustedes oren por mí y yo voy a orar por ustedes. Amén. Gloria a Dios, soberano Señor, Rey de la gloria, en esta noche, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, Señor Jesucristo. Que tu palabra sea expuesta delante de tu pueblo, Señor Jesús. Que tu pueblo reciba, Señor Jesús. Que tu pueblo tenga un corazón, Señor Jesús, humilde, Padre. Que tu pueblo pueda recibir una enseñanza en esta noche, Señor. Que nosotros podamos salir de este lugar así como llegamos, no, Señor Jesucristo, sino que salgamos de este lugar, Señor Jesús, con algo nuevo, Señor Jesucristo, con algo para meditar, Señor, en la casa, para escudriñar más tu palabra, Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, que tocas mis labios, dame palabras, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. En esta noche, hermano, yo le quiero hablar bajo el tema: los logros de la muerte del Hijo de Dios. Los logros de la muerte del Hijo de Dios. Y quiero tocar por lo menos 4 puntos. Lo que sucedió al morir Jesús como hijo, hablando humanamente. Amén. Aleluya. Y muchos hermanos por años nos han predicado de la unicidad de Dios, y muchos predicadores hemos escuchado diferentes mensajes que vienen y nos predican acerca de la unicidad, acerca del monoteísmo, acerca de que hay un solo Dios. Y realmente gracias a ellos es que nosotros todavía estamos aquí creyendo que hay un solo Dios. Porque siempre hay predicadores, hermano, que predican la sana doctrina. Amén. Y como primer punto, hermano, quiero tocar que un logro que se hizo es que el pecado fue juzgado. La justicia de Dios demanda castigo por el pecado. El castigo por el pecado fue y todavía sigue siendo la muerte. Amén. Amén. Según la palabra de Dios. Aleluya, porque dice que el pago del pecado es la muerte. Amén. Amén. Y todo el mundo fue culpable por el pecado. A consecuencia merecían la muerte. Amén. Podemos ver en Romanos 5:12. Vayamos a Romanos 5:12. Aleluya. La palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es que ya no había alguien
justo, alguien justificado. Ya no nos podíamos justificar porque de alguna otra manera nacimos bajo pecado. Amén. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, Él sufrió nuestro juicio por el pecado, la justicia por la injusticia. El inocente murió por los culpables. Amén. Amén, amén. El buen hombre murió por el malvado, el santo por los impíos. Eso es lo que pasó en esa cruz. Jesús, sin haber conocido pecado, murió como un pecador. Murió como cualquier uno de nosotros, porque nosotros merecíamos ese castigo que Jesús recibió. Jesucristo se manifestó en carne y sangre y llevó su cuerpo los pecados y las iniquidades de todo el mundo. Él sufrió, derramó su sangre y murió para que gustase de la muerte el sacrificio supremo para el pecado. Cuando Él murió, aleluya, dice la Biblia que el juicio del pecado del mundo fue sobre Él. Solo por la virtud y el hecho de que nació sin pecado. Si Él no hubiera tenido pecado, hermano, no hubiera podido hecho el sacrificio supremo. Por eso es que solamente Él pudo pagar el precio. Solamente Él pudo, hermano, ofrecer ese sacrificio en la cruz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese es nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Él vivió una vida santa, sin pecado. Consecuentemente llegó a ser el sacrificio por el pecado. Desde antes Isaías lo profetizó en Isaías 53, del 4 al 6. Y en muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento, como en Gálatas capítulo 3, versículo 13, como en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 al 24, Hebreos capítulo 2, versículo 9, Hebreos 9, 28. Todo eso habla del sacrificio de Jesús. Pero solamente Él lo pudo hacer porque Él era sin pecado. En una ocasión, hermano, me preguntaron: ustedes dicen que creen en un solo Dios y limitan o lo encierran a Jesús o a Dios en un cuerpo, y Dios lo llena todo. ¿Cuál es tu respuesta? Y la respuesta mía es que dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por el simple hecho de que Él vivió una vida santa y el cuerpo de Él fue sin pecado. Amén. No es como nosotros, hermano. Nosotros, nuestro cuerpo no aguantaría todo lo que es Dios, porque nosotros somos pecadores. Amén. Quizá mentiría a alguien si diría que Él es hombre perfecto, porque hoy no lo hay. No hay nadie que pueda decir: yo nunca he mentido, yo nunca he engañado, yo nunca he robado. Aún hasta los cristianos a veces todavía lo hacen. ¿Por qué? Porque todavía no han conocido a Dios, porque todavía no hay temor en ellos. Aleluya. Pero Él fue sin pecado. Yo quiero que en esta noche podamos entender que Jesús no tenía cualquier cuerpo. Jesús tenía un cuerpo santo, que no hubo una intervención de hombre
que fue concebido por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Aleluya. Como punto número 2, la justicia y misericordia fueron reconciliados. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron, la justicia de Dios demandó castigo eterno, inmediato para el pecado por la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no lo permitió. En ese momento, hermano, la misericordia de Dios sí los hubiera perdonado, pero la justicia de Dios no lo permitió. Porque aparte de ser misericordioso, Dios es justo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios, como les decía, los hubiera perdonado, pero la justicia de Dios no lo permitió. En el Calvario, la pena por el pecado cayó en Jesucristo para satisfacer la justicia de Dios, haciendo posible a la misericordia de Dios extenderle a ellos el perdón de sus pecados y así restaurar la comunión y el compañerismo con Dios. De esta manera, hermanos, nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay misericordia. Hay misericordia. Dios tiene misericordia, pero también tiene justicia. Aleluya. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Porque para los que tienen hijos, a veces una madre quizá le duele pegarle a su hijo. A un padre le duele pegarle a su hijo, porque es de él, es de ella, ¿verdad? Hay amor en ellos, pero se acuerda de que si lo deja así, a lo largo va a ser peor. Entonces tiene que castigarle, tiene que aplicarle algo ahí, algún castigo quizá. Y así es Dios, hermanos. Dios es amor, dice la Biblia, pero también es fuego consumidor. Amén. Dice la Biblia, hermanos. Tremenda cosa es estar, hermanos, de Dios vivo. Amén. Pero Dios sigue siendo misericordioso. Amén. Dios dice la Biblia que es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Amén. Él no ha cambiado y nunca va a cambiar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y el tercer punto, el rescate fue pagado. Había algo, hermano, que pagar para llegar a ser salvos, para que la creación de Dios fuera salvo. Tenía que derramarse sangre, pero no había nadie quien lo pudiera hacer. No había nadie digno de pagar este rescate. La muerte de Jesús fue el pago o rescate para la redención de la tierra y para los pecadores de la esclavitud del pecado y del dominio del diablo. Aleluya. Podemos ver Mateo 20, 28. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 20, 28. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido. Él no vino para sentarse en el trono, para
tener riquezas o para tener gente a su mando. No, sino que la palabra de Dios dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un precio, y ese precio solamente Dios lo pagó. No solamente los que estamos acá, sino que de todo el mundo entero. Amén, aleluya, gloria a Dios Dios. pagó el precio por esa sangre que fue derramada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. También podemos ver en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Aleluya. La palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lo mismo que está diciendo Mateo y lo mismo que dice Marcos. Amén. Aleluya. Porque estos hermanos, los 3 evangelios, son conocidos como sinópticos, que son iguales y en muchas palabras coinciden. Y así queda un poquito más claro, hermano, que no solamente uno lo dijo, sino que son 2, son 3. Amén. Amén, amén. Así es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La sangre preciosa de Jesucristo fue derramada en la cruz como un cordero sin mancha o tacha, libre de contaminación. Amén. Y por eso satisfazó la justicia de Dios y también apaciguó la ira de Dios contra el pecado. Cuando su sangre preciosa es aplicada al pecador, escuchen muy bien, por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, y cuando recibe el sello del Espíritu Santo, esa persona llega a ser la propiedad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Sí entendió, hermano? Amén. Y ¿sabe dónde está el nombre para este tiempo? ¿Sabe dónde está la sangre? Perdón. ¿Sabe dónde está la sangre para este tiempo? Porque la sangre sigue vigente. Sí, amén. La sangre está fresca. Amén. Pero hay una parte donde nosotros o el pecador lo puede encontrar. ¿Sabe dónde está? En el nombre. En el nombre, en su nombre está la sangre. Amén. Que está fresca, que todavía, hermanos, sigue purificando y santificando. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando alguien acepta al Señor, hermanos, su vida cambia. Su vida es transformada. Sí, amén. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día la sangre sigue presente. Amén. Amén, aleluya. Pero está en el nombre. Cuando el nombre es invocado en la vida del pecador. Por eso es importante el bautismo. Sí, amén. A veces a nosotros nos acusan que le damos prioridad al bautismo, al agua, pero jamás hemos dicho que el agua salva, sino que es el símbolo, lo que representa. Amén, amén. Cuando la persona es bautizada, es sepultada, amén, Amén. muerto para el mundo, pero se levanta para una vida nueva, Sí, una amén. nueva criatura. En ese momento, hermano, aleluya. Gloria a Dios, hermano. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Aleluya. Gloria a Dios, qué bueno. Para que podamos meditar más llegando a la casa. Para que podamos, si hay alguien ahí, algo, una duda, para que usted llegue y escudriñe las escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Señor?
Gloria a Dios. Amén. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios que nos rescató del pecado. Aleluya. Ahora, hermano, cuando el pecador reconoce que necesita de Dios, llega a pertenecerle a Dios. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en Amén, mí. aleluya. Gloria a Jesús. Amén y amén. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que la palabra de Dios nos llama que somos templos del Espíritu Sí, Santo. Señor, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo Sí, amén. habitando en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, no debemos de maltratarnos. Porque muchos hermanos, mucha gente se descuida o se maltrata. Pero nosotros, Dios nos ha llamado que nosotros somos templos de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el nombre es invocado en la vida de una persona, la muerte ya no tiene poder o dominio sobre él. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Esa es, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros recibimos la promesa, esa es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta cuando Cristo venga, hermano. Amén, amén. Por eso debemos de procurar recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Es lamentable y muy triste que muchos cristianos ya no anhelan eso. Ellos solamente vienen y si les gustó o no les gustó el servicio, pero ellos ya cumplieron. Pero ese no es el punto, hermano. Las iglesias no hacen servicios para los hombres. La iglesia no hace cultos para que nos den costo a nosotros, sino que debemos procurar, anhelar de buscar el Espíritu de Dios. Aleluya. Para que Dios nos pueda cubrir. Y esa es la promesa de Dios, de que Él nos daría de su Espíritu. Amén. 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 Aleluya. ¿Alguien quiere más del Espíritu de Dios? Yo creo que todos, hermanos, creo que anhelamos todos tener la doble porción del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuarto punto, hermanos. La propiciación fue efectuada. En el Antiguo Testamento la propiciación era la parte donde se cubría la parte arriba, donde se rociaba la sangre y quedaba cubierto de sangre.
La palabra propiciación significa silla de misericordia o cobertura. Cuando Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y ascendió al cielo para sentarse en el trono del poder, autoridad y gloria y majestad, su trono de ira y juicio llegó a ser silla de misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Él podía, hermano, decir, bueno, desaparezco esta humanidad y hago otro. Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Pero dice que llegó a ser la silla de misericordia. O sea que tuvo misericordia Gloria a Dios. para la humanidad. Amén. 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 O también el lugar de cobertura para los pecados del mundo. Las pieles de animales con las que Dios hizo las túnicas para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva a causa de su pecado es un tipo de la cubierta para el pecado que nuestras almas reciben cuando aplicamos su sangre a nuestras vidas. Esa sangre nos cubre, hermano, cubre el pecado, quita el pecado. Amén. Amén. Usted se recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, ellos a su manera cosieron hojas de higuera y se hicieron túnicas, Amén. pero con hojas de higuera. Pero usemos un poquito la imaginación que si eran hojas se tenían que secar y se iban a quedar otra vez en la misma situación, descubiertos, desnudos. ¿Ah? Por eso, cuando Dios viene hacia Adán y habla con él y todo lo que pasa ahí, dice la Biblia que Dios mismo hizo túnicas con piel de animal y los cubrió, los vistió. Y podríamos agarrar ahí un poquito de la santidad. Amén. Amén. Que muchas veces nosotros nos queremos vestir como a nosotros nos parece. Muchos decimos, bueno, hasta aquí está bien, hasta acá. En fin, no podemos llegar a un acuerdo. Pero si vamos a la manera de Dios, Dios dice que les hizo túnicas, o sea que los cubrió bien, bien cubiertos, para que no se descubriera la desnudez de ellos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Por eso, hermano, ese es nuestro Dios. Cuando Dios hace las cosas, los hace perfectos. Amén. Señor, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y así es nuestro Dios. Con esa sangre cubre nuestros pecados o quita nuestros pecados. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, en ese momento Dios nos cubre con su sangre. En ese momento Dios borra y quita nuestros pecados, porque hemos reconocido y hemos aceptado su nombre. Amén. Hemos aceptado y hemos dicho que Él va a ser nuestro Dios y nosotros sus hijos. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Señor. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Vamos a Aleluya. Gloria a Dios. decir, quiero contarle algo. Según la historia, hermanos, había un rey. Y sabemos que los reyes son ricos en aquellos tiempos, tenían riquezas.